Buenas noches, hermanos y hermanas. Les mando un afectuoso saludo a las iglesias hermanas de Yecapixtla y San Pedro Tlalnimilulpan en el estado de Morelos, y de Rancho Alegre, Agua de Niño y Río Sapo en el estado de Oaxaca, así como a los hermanos de la iglesia de San Mateo Jalpa en la alcaldía de Xochimilco de la Ciudad de México. A nuestros hermanos que se congregan en otros movimientos cristianos, y también a nuestros amigos que aún no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pero que han seguido las escuelas dominicales y prédicas que se han subido al canal oficial de nuestra congregación, e incluso a aquellos que lo hacen por primera vez, sabiendo que no es casualidad que hayan llegado a este canal. Que el Señor los cuide y los proteja y los colme de bendiciones. Es una grande bendición para mí, hermanos, poder dirigirme nuevamente a ustedes a través de estos medios electrónicos de comunicación. Les quiero compartir en esta ocasión que en este día estamos celebrando el cumpleaños de nuestro hermano Agustín Águila, pastor titular de nuestra congregación La Divina Trinidad, pidiéndole al Señor que le siga dando larga vida y lo llene de bendiciones hoy y siempre. Como usted pudo ver en el título de esta prédica del día de hoy, hacemos la pregunta: ¿soy realmente salvo? Y vamos a tratar de contestarla, al igual que en otras ocasiones, a la luz de lo que nos dice la Sagrada Escritura, y de igual forma contestar otras que pudieran surgir como: ¿sigo siendo salvo? ¿O qué debo hacer para ser salvo? Como siempre, antes de comenzar les pido, amados hermanos, hermanas, en este día, en el amor de Dios, que ahí donde usted se encuentre, incline su rostro y cierre sus ojos, para que juntos oremos pidiéndole a nuestro Padre Celestial que nos dé la sabiduría y entendimiento para que podamos discernir su hermosa palabra que habremos de compartir el día de hoy. Santo Padre, inclinamos nuestro rostro delante de tu trono de gracia, en el nombre de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, humillándonos ante ti para agradecerte, primero y antes que todo, que nos has permitido abrir nuestros ojos un día más. Dios Todopoderoso, ayúdanos a vivir una vida bajo tu dirección, de forma que podamos pasar por este mundo cosechando el fruto del amor que nos entregas tú cada día. Bendito Dios, haz de nuestra vida en este mundo una celebración de tu poder y misericordia, deseando vivirla por fe y como una bendición para la vida de cada uno de nosotros. Señor del universo, recíbenos y restáuranos para que podamos vivir la experiencia de una fe viva no contada por otros, sino expresada por nuestros labios y por el fruto del deseo de nuestro corazón. Padre omnisciente, queremos preparar nuestro corazón, adorándote y dándote gracias en todas las cosas. Crea en nosotros un corazón puro y un espíritu recto para que podamos complacerte con quienes nosotros somos. Llena nuestro corazón de amor, paz y alegría, para que estos regalos que tú nos das fluyan de nuestras bocas y de nuestro quehacer diario. Siempre que hablemos con alguien, concédenos palabras vivificantes y edificantes. Nuestra vida entera es tuya. Gracias por darnos tanto sin ser merecedores de algo. En el nombre de nuestro Rey de Reyes y Señor de señores, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Ahora, hermanos, los invito a escuchar y entonar esta hermosa alabanza que nos deja ver a aquel que compró nuestra redención por el grande amor que nos tiene.
Sobre este tema de la salvación, la Iglesia evangélica está dividida. Unos creen que la salvación se puede perder y otros creen que no. Quizá usted conozca a alguien que hizo una profesión de fe, caminó o parecía caminar con el Señor, pero después se apartó. Podríamos preguntar acerca de ellos. ¿Siguen siendo salvos o ya perdieron su salvación? O en un sentido, en una forma más personal. ¿Es usted, hermano o hermana, un creyente sincero que vive frustrado o en temor porque todavía no ha alcanzado lo que considera una vida santa? ¿Teme usted que haya perdido su salvación o que podría perderla? Considero que es muy importante hablar del tema, ya que como creyentes queremos saber dónde pasaremos la eternidad. Sobre el particular, hay dos errores que han confundido y provocado controversia entre las diferentes corrientes cristianas. El primer error es propagar lo que podemos llamar un evangelio barato. Algunos, confiando en que no se puede perder la salvación, se entregan a una vida de libertinaje. Su actitud es: tengo mi boleto al cielo, ahora puedo hacer lo que me dé la gana. Esto demuestra una de dos cosas: o la persona salva, entre comillas, nunca entendió el evangelio verdadero y por lo tanto nunca tuvo la vida eterna, o segundo, es ignorante de lo que significa la gracia de Dios. Ha confundido libertad en Cristo con libertinaje. El apóstol Pablo advirtió contra esta actitud en su carta a los Romanos, en su capítulo 6, versículos del 1 al 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El segundo error es vivir con temor e incertidumbre. Aunque algunos usan la doctrina que se puede perder su salvación como una motivación hacia la santidad, otros incluso van más allá. Algunas iglesias la usan para meter miedo a la gente y así manipularlos hacia una vida donde la persona está siempre tratando de quedar bien con su iglesia y con Dios, cumpliendo con listas de requisitos o prohibiciones. Bajo esta premisa, la gracia por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es pisoteada por el esfuerzo humano. Es decir, se cree que uno es salvo por gracia, no por obras, pero para seguir siendo salvo tiene que cumplir ciertos requisitos, hacer obras, y entonces la vida cristiana se convierte en un esfuerzo para seguir mereciendo la salvación. Es como piensan ellos. Aquí no importa lo que nosotros pensemos o creamos, importa lo que dice la Biblia. A la luz de lo que nos dice Mateo en su capítulo 7, versículos del 21 al 23, podemos concluir que no todos los que se dicen cristianos en realidad son salvos. Veamos. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay quienes creen que por hacer algunas obras ya son salvos, pero están en un error. Veamos algunos ejemplos. Asistir a la iglesia, leer su Biblia, levantar su mano en un culto evangelístico, sentirse triste por sus pecados, dejar sus vicios, bautizarse, diezmar fielmente, enseñar en la escuela dominical incluso, hablar en lenguas, ayudar a los pobres, ser una persona sincera, etcétera, etcétera. Pero no me malentiendan, no quiere decir que todas esas obras sean vanas. De hecho, son resultado de nuestra verdadera conversión, pero ninguna de ellas nos hace salvos. Lo único que nos hace salvos es arrepentirnos verdaderamente de los pecados cometidos y haber creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, debe quedarnos muy claro que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de la obra terminada de Cristo en la cruz. Veamos algunos versículos que nos muestran claramente cuál es el requisito para la salvación. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3:16, quizá el versículo más conocido de toda la Sagrada Escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Carta a los Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aunque la Biblia enseña claramente que la salvación es por gracia, por medio de la fe, sin obras, también enseña el versículo 10 de esta carta a los Efesios en su capítulo 2, que somos salvos para buenas obras. Esto no es una contradicción. El único medio de ser salvo es por la fe. El resultado de ser salvo es una vida transformada, demostrada por buenas obras. Tenemos otros casos de lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de esto. Por ejemplo, en el caso del carcelero de Filipos, que pretendía quitarse la vida en virtud de considerar no haber hecho bien su trabajo. Recordemos lo que nos dice al respecto el libro de los Hechos en su capítulo 16, versículos 26 al 31. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Si había algo importante para ese hombre en ese momento, era su salvación.
Sin embargo, se dicen muchas cosas sobre este importante asunto. Unos dicen que hay que creer solamente, otros que solo hay que ser bueno, otros que hay que hacer una oración, una profesión de fe. Como ya hemos visto, la Sagrada Escritura nos dice que hay que creer para salvación. El Evangelio de Marcos en su capítulo 16, versículos 15 y 16 también nos dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. A propósito de esto, Romanos 10:17 nos dice que el que escucha la palabra puede creer, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí cabría la pregunta: ¿qué hay que creer? En el versículo 15 del capítulo 16 del Evangelio de Marcos, que recién leímos, nos dice: predicad el Evangelio. Entonces, para ser salvo, de acuerdo con lo dicho por nuestro Señor Jesucristo, se tiene que creer lo que Él mandó y que se predica en nuestros tiempos también, es decir, el Evangelio. El apóstol de Jesucristo, Pablo, nos deja ver claramente en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 8, sobre qué es el Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, las Escrituras declaran que debemos creer que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que apareció a los discípulos y a más de 500 hermanos a la vez. Mucha gente cree esto alrededor del mundo. Cada año se celebran estos acontecimientos históricos y probablemente usted también crea dichos eventos. En adición a todo lo que hemos comentado hasta este momento, la Santa Biblia también nos dice que para ser salvos hay que arrepentirse. Mucha gente cree que no hay nada de qué arrepentirse, que son muy buenos como para necesitar hacerlo, pero ¿qué dicen las Sagradas Escrituras? La carta a los Romanos en su capítulo 3, versículos 10 y 11 menciona: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y también esa misma carta a los Romanos en su capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Existen otros versículos en los cuales Dios, a través de su palabra, nos enseña más de esto. Por ejemplo, Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
Lucas 13:3. Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, debe quedarnos muy claro que la salvación la obtenemos por la obra terminada de Cristo en la cruz. Que ninguna de las obras que hagamos nos la va a dar. Que solamente debemos creer verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Que esa salvación no la merecemos. Sin embargo, por el gran amor que Dios tiene por nosotros, nos ha dado ese regalo inmerecido, pero que como resultado de ese arrepentimiento genuino de nuestros pecados y creer en que Cristo es el Hijo de Dios, hemos tenido un nuevo nacimiento y somos llamados a confesar a Cristo y bautizarnos como muestra de esa conversión verdadera. Acabamos de decir que cuando hemos nacido de nuevo, somos llamados a confesar a Cristo y bautizarnos como muestra de ese nuevo nacimiento. Aunque estas situaciones no contribuyen a nuestra salvación, sino que son resultado de nuestra verdadera conversión. Entonces cabría la pregunta, ¿qué hay que confesar? Jesús nos dice claramente qué es lo que hay que confesar. La Iglesia tradicional se ha encargado de enseñar una doctrina diferente a lo que dice la palabra de Dios. Dicen que tenemos que confesar nuestros pecados delante de la Iglesia para ser perdonados por Dios, pero esto no es lo que Jesús dijo. Él dijo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 32, lo siguiente. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí hay dos datos interesantes. Primero, la palabra me en primera persona se refiere a Él mismo, a Jesucristo mismo. Entonces, lo que confesamos es a Jesús, el Hijo de Dios. Segundo, delante de los hombres. Se refiere a más de dos personas en cuya presencia confesamos a Jesús, como hizo el eunuco con Felipe. Él dijo en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El mandato es, y lo debemos de tener muy claro, no confesar pecados, sino confesar a Jesucristo. Jesús nos enseñó en una parte del Sermón del Monte que debemos orar en secreto y como parte de la oración modelo, pidamos perdón por nuestros pecados directamente a nuestro Padre Celestial, no ante los hombres. Veamos lo que nos dice el Evangelio de Mateo en su capítulo 6, versículos 5 y 6 y también en el versículo 12. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, nos dice el versículo 12. Cuando aquí habla de perdonar nuestras deudas, no habla de algo económico, sino de algo espiritual, es decir, perdonar nuestros pecados. También dijimos anteriormente que tenemos que bautizarnos como muestra ante los hombres de que hemos tenido un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, aunque esto tampoco contribuye a nuestra salvación, sino es resultado de la salvación misma. Hechos 2:38 nos dice, como ya hemos visto anteriormente, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo es no solo rociarnos con agua o mojar solo la cabeza. El bautismo es una sepultura en agua, ser sumergidos completamente en agua. Aunque hay algunos casos en los que no se puede bautizar de esta forma, porque las circunstancias no lo permiten, y entonces se permite que el bautismo sea de una forma diferente, pero no por aplicar doctrina establecida por hombres, sin sustento alguno en lo que dice la Sagrada Escritura. Romanos, la carta a los Romanos, en su capítulo 6, versículo 4, nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El Evangelio de San Mateo, en su capítulo 28, versículos 18 y 19, nos habla de igual forma sobre este aspecto. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La salvación es llamada vida eterna, y unos creen que comenzará cuando lleguemos al cielo, pero el Evangelio de Juan, en su capítulo 5, versículo 24, nos revela algo diferente. Veamos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús nos dice en esta porción de la Santa Biblia que el que cree tiene en presente, no dice tendrá en futuro. Esto nos deja claro que la vida eterna comienza desde que recibimos a Cristo. Luego entonces vemos que la palabra eterna significa sin fin, por lo que no sería lógico creer que la tenemos hoy y que podemos perderla en una fecha futura. Según la carta a los Efesios, en su capítulo 1, versículos 13 y 14, cada creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo. El sello garantiza su herencia eterna, marcándole como posesión de Dios. Veamos qué nos dice esta porción de la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
El versículo 13 nos dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, desde el momento que hemos creído, y el 14, que somos sellados hasta la redención de la posesión adquirida, es decir, que somos apartados desde el momento mismo en que creemos. La palabra arras es una prenda dada como adelanto para asegurar nuestra herencia hasta la redención final. El Espíritu Santo es el que garantiza la salvación, no el creyente con sus buenas obras. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que pasa con las buenas obras del creyente? Las obras de cada creyente serán juzgadas en el tribunal de Cristo. Es importante aclarar que este juicio no es para determinar si uno es salvo o no, sino para dar premios o no. Serán premiadas las obras hechas en el poder del Espíritu, con oro, plata, joyas, etc. Las obras hechas en la carne, es decir, por esfuerzo propio, serán quemadas como paja, aunque fueron buenas, entre comillas. La primera carta a los Corintios, en su capítulo 3, versículos del 11 al 15, nos habla precisamente sobre esto. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es importante esto último que acabo de decir. Este pasaje de la Santa Biblia nos deja ver algo en realidad muy interesante, en el sentido de que podemos dejar de hacer obras e incluso no hacerlas de buena gana y sin embargo seguir siendo salvos, pero también nos confirma que sufriremos pérdida si es que incurrimos en eso, pero no pérdida de la salvación. El versículo 15 nos dice en la parte media, si bien él mismo será salvo. Creo que es muy clara la palabra de Dios. Hay dos versículos en particular que nos hablan de en qué se pueden traducir esas pérdidas. El primero lo encontramos en la segunda carta del apóstol Juan, en su capítulo 1, versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Nos quiere decir que el fruto de nuestro trabajo sea hecho en el poder del Espíritu para que no suframos pérdida y recibamos el galardón completo que nuestro Señor Jesucristo nos tiene preparado. El segundo versículo lo tenemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Nos dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Nos deja ver este versículo exactamente lo mismo que comentamos respecto al versículo anterior, que seremos recompensados de acuerdo con lo correcto de nuestras obras, vistas desde el punto de vista de Dios y no del nuestro. Como hemos visto, tener vida eterna no es licencia para pecar. Y entonces, ¿qué pasa con uno que dice ser cristiano, pero sigue en pecado?
podemos llegar a algunas de las siguientes conclusiones. Tal vez nunca fue un cristiano verdadero, sino se ha engañado a sí mismo y a otros. Tal vez nunca entendió el Evangelio o no creyó de corazón. Si fue convertido, es un creyente carnal. Sigue siendo un hijo de Dios, pero no experimenta los beneficios de andar en comunión con Dios. Estará sujeto a la disciplina de Dios con el fin de restaurarle a la comunión con Él, como nos deja ver la carta a los Hebreos en su capítulo 12, versículos del 5 al 11. Hebreos 12, del 5 al 11, nos comenta: ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y finalmente, perderá sus recompensas en el tribunal de Cristo, como ya vimos anteriormente en lo que nos dejó ver la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 11 al 15, la segunda carta del apóstol Juan en su capítulo 1, versículo 8, y en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Como predicadores, tenemos una grande responsabilidad. No seamos culpables de conducir a la gente en contra del Evangelio con una presentación simplista o incompleta, haciéndoles creer que son salvos cuando no lo son. Muchos creyentes nunca entendieron la gracia. Cuando evangelizamos, debemos ser claros para evitar los errores que mencionamos al principio, de venderles un evangelio barato o hacerlos vivir con temor e incertidumbre ante su accionar en la vida. Seamos claros al hacerles saber que uno se salva por la gracia y se mantiene por la gracia. En lo personal, hermanos, creo, según me deja ver la bendita palabra de Dios, que la salvación no se pierde, que uno es salvo solo cuando cree verdaderamente, desde el fondo de su corazón, que Jesucristo es el Señor y que Dios Padre lo levantó de los muertos, y que tiene un arrepentimiento genuino de sus pecados. Por lo tanto, la salvación no se pierde por lo que hagamos o dejemos de hacer. Que aquellos que solamente han abierto sus labios para confesar lo anterior, pero no lo han hecho con el corazón, y su arrepentimiento acerca de sus pecados solo ha sido de dientes para afuera, no se han convertido realmente, no han tenido un nuevo nacimiento, por lo que no se puede perder lo que nunca se ha tenido. No pueden perder una salvación que nunca han tenido.
Espero fervientemente en Dios que usted que me está escuchando realmente haya tenido un nuevo nacimiento. Si es así, gloria a Dios por su vida, y si todavía no ha nacido de nuevo, le doy la grandísima noticia de que aún está a tiempo para hacerlo. No espere a que alguien lo invite a hacer la profesión de fe. Que ahí donde usted se encuentre, se postre delante de Dios, reconociendo que es un pecador, que necesita el perdón de Dios por sus pecados, arrepintiéndose de los mismos, reconociendo que nuestro Señor Jesucristo murió en esa cruz del Calvario por usted y por mí, invitándolo a entrar en su corazón y en su vida, aceptándolo como su Señor y Salvador, dándole las gracias por salvarle y darle vida eterna. Esta oración que voy a presentar a Dios es una muestra de cómo puede usted reconocer delante de Él que quiere tener un nuevo nacimiento, una relación verdadera con Él y ser hecho hijo suyo. Padre Santo que estás en los cielos, vengo delante de ti reconociendo que eres el único y verdadero Dios. Con humildad te confieso que soy un pecador. He vivido de una forma que no te agrada y que me ha alejado de ti. Ya no quiero vivir enredado en mentiras, odios, decepciones y en inmoralidad. Quiero vivir para ti, Señor. Por esta razón te pido perdón. Entiendo que tu amor por mí es tan grande que diste a tu único Hijo Jesús para que muriera en una cruz por mis pecados. Acepto a Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador. Rechazo a Satanás y a su mundo de tinieblas. Entrego mi vida a Jesús para que la limpie y la restaure. Envía a tu Espíritu Santo para que fortalezca mi fe y me guíe cada día. Estoy agradecido de que eres un Dios que da segundas oportunidades. Hoy me alegro porque mi vida está llena de luz y de esperanza. Gracias por anotar mi nombre en tu libro de vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Oremos para dar gracias a Dios por la revelación de su santa palabra. Padre bendito, gracias por tu palabra del día de hoy. Gracias te damos en el nombre de Cristo por habernos enseñado esta verdad tan grande, que tú, amado Padre, nos has dado la gracia de tener salvación y vida eterna por el sacrificio en esa cruz del Calvario de tu unigénito Hijo. Que muchos estábamos cautivos de las cosas del mundo, que solo nos conducen al pecado, y que nos has libertado de esas grandes mentiras. Ahora nos tienes en la verdad, pero ¿cuántos otros, Señor de los cielos, están ahora en sus propias concupiscencias, pidiéndote por ellos, que los perdones, que los salves, los limpies de toda maldad, los guíes por esa puerta estrecha y ese camino angosto que conducen a la vida eterna? Nos dice tu palabra que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y que nadie va a ti si no es a través de Él. Ayúdanos, Padre, a vivir en la verdad. Sé que Satanás, el príncipe de este mundo, ya está derrotado, que ha sido vencido una vez más por Cristo Jesús, pero que anda como león rugiente, viendo a quien devorar. Protégenos de él, pon en nosotros un corazón lleno de fe, en que así será, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sé que no somos dignos de que nos perdones, pero tu amor es grande y tu misericordia es infinita, por lo que te pido que tu mano bondadosa limpie todo lo malo que está en nosotros y nos ayudes a cambiar. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Los invitamos a que se suscriban al canal oficial de nuestra congregación en YouTube y nos sigan en nuestra cuenta de Facebook, donde muy pronto pondremos domicilios de las diferentes iglesias de aquí de San Mateo, Jalpa, Xochimilco, en la Ciudad de México, de las iglesias en Morelos y Oaxaca, así como números telefónicos donde podrán comunicarse con nosotros cuando ustedes lo deseen. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno e incomparable de Dios el Padre y la comunión con su Santo y bendito Espíritu sea con nosotros hoy y siempre. Amén y amén. Dios los bendiga. Hasta la próxima.